Muy buenas tardes, les saludamos con mucho gusto, deseamos que se encuentren muy bien ustedes, sus familiares y sus seres queridos. Les invitamos a continuar atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades de la salud. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para las empresas socias UNIDEM. Todos los martes de 12 a 1:30, vía Zoom con un tema distinto cada martes. Mi nombre es Angélica Quijano, como siempre les saludamos con mucho gusto. Hoy 24 de noviembre del 2020, en este 13º encuentro del Consultorio Médico Empresarial, tendremos el tema COVID-19, ansiedad y depresión. Para ello, les pedimos a todos nuestros asistentes que puedan tener su micrófono cerrado durante la conferencia. Las dudas técnicas, así como las preguntas para nuestros expositores, podrán ser escritas en el chat de esta plataforma, las cuales serán atendidas con mucho gusto. De acuerdo a nuestra orden del día, tendremos la bienvenida, la participación de nuestro expositor, la sesión de preguntas y respuestas y la clausura alrededor de la 1:15 de la tarde. Gracias a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Grupo Jumex, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Jalostoc, Envases Cuevas y Restaurante La Mansión por acompañarnos. A los presidentes de las diferentes comisiones, el equipo staff de la UNIDEM y a todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México que se encuentran conectadas, sean todos bienvenidos. Quienes nos acompañan por las 4 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. Iniciaremos con esta interesante conferencia a cargo del doctor Emanuel López Delgado, para lo cual lo presentamos con mucho gusto con una breve lectura de su semblanza curricular. Nuestro expositor de hoy cuenta con 12 años de experiencia como médico cirujano y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene 8 años de experiencia en dirección con un máster en Dirección Estratégica de Organización de la Salud por la Universidad Internacional Iberoamericana. Actualmente forma parte de la Academia Mexicana de Medicina de Primer Contacto. Tiene diversos estudios en Harvard Business Publishing en manejo de discapacidades y rehabilitación, relaciones humanas, entre muchos otros. Es integrante activo de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México y hoy nos comparte el tema COVID-19, ansiedad y depresión. Escuchemos con atención al doctor Emanuel López Delgado. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias, Angie. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Nuevamente nos vemos aquí en las sesiones semanales. Y déjenme proyectarles la pantalla. Listo. Ahí la vemos, ¿verdad? Sí, la vemos bien, doctor. Perfecto. Bueno, con base a todos los conocimientos que hemos ido trabajando, que hemos ido platicando a lo largo de estas semanas, pues bueno, hoy toca un tema pues bastante sensible y bastante importante en estos momentos de pandemia, que es la asociación que tenemos entre el COVID y la ansiedad y la depresión, que son dos enfermedades distintas, pero que van muy de la mano, y desafortunadamente la incidencia de ambas se ha incrementado de manera exponencial con este tema de salud mundial por el cual estamos pasando, derivado de COVID-19. Por eso es un tema muy importante de abordar, para que todos pues tengamos algunas herramientas de cómo ir diagnosticando, tratando y sobrellevando este tipo de situaciones. Vamos a abordar 4 puntos de manera general el día de hoy. Una pequeña reseña de lo que es el COVID en México, qué es ansiedad, qué es depresión y qué puedo hacer al respecto, ya sea como yo, la persona que esté padeciéndolo, o estoy siendo testigo de una persona que lo esté padeciendo. Como breve recordatorio, recordemos que el COVID en nuestro país, el primer caso reportado de manera positiva y diagnosticado con una prueba fue el 27 de febrero del 2020. 64 días después de este diagnóstico,
En México ya teníamos 19.224 casos confirmados, de los cuales 1.859, pues desafortunadamente habían fallecido. Esto nos da, en esos primeros 64 días de la pandemia en México, una letalidad o mortalidad del 9.67%. Como comparativo con otros países, y evidentemente el comparativo sigue siendo el país de origen, que fue China, en esos primeros 64 días, desde el caso 1, China ya Hay tenía un buen de contaminación, ¿no? tenía Y eso 80,000, por eso escuchamos un poquito de voces, tenía 80,304 casos, pero con una mortalidad del 3.66%. ¿Qué significa eso? Que en nuestro país, desafortunadamente, la mortalidad por esta infección es mucho más elevada por los grupos de riesgo que tenemos. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Lo hemos ido trabajando, lo hemos ido platicando a lo largo de estas sesiones. La hipertensión, la diabetes, la obesidad, otras enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, el virus en sí no es mortal. Lo que hace que su letalidad incremente es la asociación que tiene con otras enfermedades. Y esto evidencia que nuestro sistema de salud pública no es tan eficiente como quisiéramos. Por eso es importante ponerle atención a estas enfermedades, al control de estas enfermedades, para que podamos disminuir esa tasa de mortalidad. Hasta el día de ayer, estos son los números actuales en nuestro país, hasta el 23 de noviembre del 2020. Tenemos 1.041.358 casos confirmados. Esto es con una prueba por PCR positiva. 101.926 casos ya confirmados como defunción confirmada por COVID. Y esto nos da una tasa de mortalidad actual de 9.78%. Eso es el acumulado de lo que llevamos desde ese caso 1 hasta el día de ayer en nuestro país. Los casos siguen aumentando, por supuesto, porque esto es una sumatoria, esto funciona como un acumulado, es decir, cada día se van sumando nuevos casos confirmados, cada día se van sumando nuevas defunciones, eso pues nos da la tasa de mortalidad. Pero lo que tenemos que ir midiendo no es si se van sumando o no, es la velocidad con la que se van sumando. Si un día se suman 50 y al otro día se suman 30 y al otro día se suman 10, eso nos indica que la tendencia va hacia la baja, que va disminuyendo. Pero si hoy se suman 10, mañana se suman 20 nuevos, pasado mañana se suman 30 nuevos, eso no significa que la tasa de infección está aumentando. Por eso es que actualmente la Ciudad de México está en un foco naranja, en una alerta naranja con alerta, porque los casos llevan una tendencia creciente en nuevos casos diarios y se mide a nivel hospitalario con base en la ocupación hospitalaria. Estos son los datos actualmente de México y debemos conocerlos, por supuesto que sí, pero debemos conocerlos para estar preparados, para tomar acciones, no solo para preocuparnos, sino para ocuparnos. Vamos a abordar dos enfermedades el día de hoy. La primera es ansiedad y vamos a partir de qué es la ansiedad. La ansiedad, quiero aclararlo desde este momento, la ansiedad no es una enfermedad de origen. Las complicaciones de la ansiedad sí lo son. La ansiedad es un sentimiento como el amor, como la tristeza, como el odio, como el rencor, es un sentimiento la ansiedad. Pero este sentimiento se origina de la mezcla de otros sentimientos que se consideran o se catalogan como negativos, como el miedo, el temor, la inquietud, la incertidumbre. Esta mezcla, esta combinación de emociones, de sentimientos, genera lo que conocemos como ansiedad. Y esta ansiedad pues va a tener también repercusiones o síntomas físicos, como vamos a sudar, por ejemplo, nos vamos a sentir inquietos, intranquilos, puede incluso haber aumento de la frecuencia cardíaca, que lo sentimos como palpitaciones. Es decir, este sentimiento sí va a tener una manifestación física, pero
también es una reacción normal del cuerpo. Es decir, la ansiedad no es mala. La ansiedad es una forma de reacción normal de los seres humanos ante una situación de estrés, ya sea problemas, dificultades en el trabajo, dificultades en la casa, con la familia, alguna situación externa que suceda. Esa descarga hormonal, esa descarga emocional también nos genera esa reacción ante ese estrés y nos permite también reaccionar de una forma más rápida. ¿Okay? Va sujeto a otro tipo de descargas hormonales del propio cuerpo. La ansiedad nos puede ayudar a frenar ese tipo de situaciones o incluso a reaccionar ante ese tipo de situaciones. Pero esto es en un ámbito normal, es decir, siempre nos va a pasar, respondemos, se pasa esa situación y la ansiedad disminuye y desaparece. Pero hay personas o habemos personas en las que esta ansiedad no es temporal y se empieza a convertir en una emoción, un sentimiento duradero, constante, pese a cualquier situación. Y ahí es cuando empezamos a tener trastornos por ansiedad. Y esto se vuelve abrumador para esa persona. Y ahí es cuando empezamos a desencadenar la enfermedad, que ahorita vamos a abordar. ¿Qué causa la ansiedad? Muchas cosas causan la ansiedad, pero hay ciertas situaciones que van a favorecer ese sentimiento. ¿Cómo cuáles? Pues ciertas experiencias que hemos vivido todos, que pueden ser incluso traumáticas, ¿no? Por ahí escuchamos, no, pues yo cuando era niño no sabía nadar y tuve un momento en el que casi me ahogo y a raíz de eso, cada que estoy frente al mar, me empiezo a sudar y me pongo nervioso. Ok, eso es ansiedad y es una causa, un trastorno emocional que tuvo esa persona. Hay rasgos que también se pueden heredar y la respuesta fisiológica al estrés para demostrar ansiedad también es un factor o un rasgo heredable. Sí, sí tiene mucho que ver, si vengo de papá, mamá, familiares que son en extremo nerviosos, en extremo ansiosos, sí, sí hay rasgos que pueden pasar por estas mismas características hormonales hacia mi persona. Hay causas médicas también, es decir, hay enfermedades crónico-degenerativas que la mayoría de ellas son dolorosas, son inflamatorias, pueden generar ansiedad. También hay medicamentos que como efecto secundario pueden generar ansiedad y de ahí vienen el resto de las situaciones, ya sea sociales, es decir, en un evento público, en la calle, en cuestiones laborales, cuestiones emocionales, también nos pueden generar ansiedad. Y la propia personalidad. Hay personas que somos más serenos, más tranquilos, nos controlamos lo mejor que se puede, manejamos bien nuestras emociones, lo que le llamamos la inteligencia emocional, pero habemos personas que no lo podemos hacer de esa forma. Somos demasiado aprensivos, somos demasiado emocionales y rápidamente demostramos estos niveles de estrés y de ansiedad. Entonces, la propia personalidad que ese individuo se va formando en el transcurso de su vida, pues también favorece a que tengamos este tipo de respuestas. Entonces, como pueden ver, las causas son muchas, las causas son bastante variables, no es el objetivo no es evitarlo, el objetivo es reconocerlo. Actualmente, el desencadenante y esta situación del COVID en nuestro país y en el mundo, pues nos está generando ansiedad per se, ¿ok? Porque ya vimos las causas y evidentemente tener una enfermedad que puede afectar a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestros seres queridos e incluso afecta a empresas, afecta a sociedades, afecta a la economía, pues por supuesto que nos va a generar estrés. ¿Y nos va a generar ansiedad? Por supuesto que sí. Entonces, no importa el sexo, no importa la edad, no importa en dónde estemos, sí o sí estamos sujetos a sentir este sentimiento, vivir esta emoción. No importa si somos hombres en edad laboral, no importa si somos mujeres en edad laboral, específicamente, bueno, ni se diga las personas mayores que sabemos que
tienen per se un factor de riesgo por las enfermedades que puedan tener agregadas y que su riesgo es mucho mayor si llegan a tener esta infección por el COVID. Entonces, constantemente eso genera preocupación, constantemente genera ansiedad y no llega hasta ahí. También los niños. Por supuesto que los niños, en esa convivencia extrema que se está dando porque aumentó el home office, porque los papás están en casa, porque no van a ver a los abuelitos, porque hay que cuidarlos, eso genera estrés en los niños. ¿Cómo lo vemos? Claro, el niño no va a decir me siento estresado, me siento ansioso. Nosotros lo vamos a ver porque el pequeño empieza a volverse un poco más irritable, empieza a hacer más berrinches porque quiere llamar la atención. Es una forma en cómo los niños muestran su ansiedad. Ya niños un poquito más grandes, pues tienden a aislarse, a dejar de jugar, se ponen tristes fácilmente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se genera todo esto? Porque no importa la edad, no importa el sexo, el individuo, el ser humano, ante este tipo de situación como la que estamos viviendo actualmente, está pensando constantemente en esa situación. Es decir, a donde volteen, todo es COVID. Redes sociales, mensajes, memes, incluso noticias, comunicados. En tema laboral, pues es estar pendiente de lo que está publicándose en tema normativo para dar cumplimiento a los lineamientos, si hay alguna situación que hay que vigilar con los colaboradores, todo absolutamente es COVID. Que la vacuna, que los tratamientos, que cuánta gente. No hay otra cosa más importante en este momento a nivel mundial que pensar. Y esto inequívocamente va a generar ansiedad en cualquier ser humano. No hay ser humano que no resista este bombardeo de información. ¿Qué síntomas nos da la ansiedad? Hay síntomas físicos y hay síntomas mentales. Dentro de los síntomas físicos que se pueden desencadenar por la ansiedad, están pulsaciones elevadas, es decir, el pulso, la frecuencia cardíaca aumenta sin estar haciendo ejercicio, simplemente por el hecho de estar generando este proceso emocional, esta ansiedad. Puede haber sudoración excesiva, puede haber tensión muscular, es decir, los músculos sí se van a contracturar, pueden ser extremas estas contracturas, es decir, sí generan dolor. Puede haber mareos, desmayos, indigestión, síntomas diarreicos, por ejemplo, y puede haber necesidad de una respiración profunda, lo que llamamos como suspiros, ¿no? Siempre que vemos a una persona suspirando es, ay, ¿en qué estás pensando? Bueno, puede ser que también haya un tema de ansiedad, por eso la necesidad de respiraciones profundas. Y hemos mucho escuchado es que me pongo nervioso y tengo que ir al baño, o ya tuve un cuadro de diarrea. Sí, es una respuesta por toda esta descarga hormonal que se da a la ansiedad. Y también tenemos síntomas mentales, como la preocupación constante, la irritabilidad, los problemas de concentración, problemas para dormir, cansancio extremo, es decir, vamos a ver a esa persona, pues, aunque duerma, se ve cansada, siempre está pensando en otras cosas, no se concentra, y como empresas debemos poner extrema importancia en detectar eso en nuestros colaboradores, porque el no controlar un cuadro de ansiedad o pensar que el propio colaborador lo va a poder sobrellevar, ¿no? Lo va a poder tratar, o incluso en nuestra casa, cuando los familiares, te veo preocupado, te veo ansioso, pero bueno, relájate tantito, ¿no? Y dejamos que eso pase, cuidado, porque no hay herramientas que se hayan dado para que los seres humanos, sin tener conocimiento emocional o psicológico, podamos tratar este tipo de problemas, ¿ok? Me adelanto un poquito, pero es más fácil tratar enfermedades de otra causa, de carácter físico o infeccioso, que tratar una enfermedad mental. Porque es tan fácil hoy en día que si yo tengo un síntoma de una enfermedad, pues voy a una farmacia, me compro algo para ese síntoma y tal vez mejore, ¿ok? Y si no, pues voy con el médico para que me pueda tratar. Pero en tema emocional, no hay nada que yo pueda ir a la farmacia. Oiga, es que me siento estresado, me siento ansioso, me siento deprimido. ¿Qué me puede usted dar?
¿qué me tomo? ¿Okay? Requiere una valoración médica, requiere el manejo de un especialista para saber qué podemos hacer. Cuando la ansiedad no se controla, cuando este síntoma, esta emoción que debería ser temporal, no se controla, entonces es cuando vienen los trastornos de ansiedad, que médicamente hablando, esto es lo que ya conocemos como enfermedad. Pero la ansiedad no solo se cataloga como ansiedad, sino tiene una gama bastante amplia de trastornos. No vamos a ahondar en cada uno porque eso nos llevaría pues bastante tiempo, pero ya como enfermedad pues tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, trastornos de pánico, las fobias entran dentro, vienen de la ansiedad. El trastorno de ansiedad por separación también existe. El mutismo selectivo, el trastorno por ansiedad o la fobia social y ansiedad derivado también del consumo de sustancias también. Es decir, la gama de enfermedades que se detona por una ansiedad que no se pudo trabajar a tiempo, que evolucionó hacia un trastorno, se vuelve amplia y se vuelve compleja, porque cada una de estas se trata de forma distinta a nivel de terapias emocionales. Alrededor del 14.3% de la población mexicana ha presentado algún tipo de ansiedad a lo largo de su vida. Hablo no de la emoción. La ansiedad como emoción, todos, el 100% de los seres humanos lo hemos presentado, lo hemos vivido. Pero uno de estos trastornos, el 14.3% de nosotros a nivel nacional lo ha experimentado. Afortunadamente ha sido de manera temporal. No causó mayor problema y se olvida o pasa en el tiempo. Pero un pequeño porcentaje sí genera un problema, un trastorno que requiere un tratamiento psiquiátrico. La segunda enfermedad que vamos a abordar, que va muy asociada con la ansiedad, es la depresión. Prácticamente no son hermanas, pero sí dijera yo, son primas hermanas. Es decir, una va acompañada de la otra. La depresión, a diferencia de la ansiedad, sí es un trastorno. Es decir, la ansiedad es una emoción, pero la depresión no es una emoción. No es normal deprimirse. Hay gente que se acostumbra a este trastorno, pero no es una emoción, es un trastorno mental. Desafortunadamente es frecuente, mucho más frecuente de lo que quisiéramos. Y se caracteriza por diversas manifestaciones, como pueden ser una tristeza profunda, duradera, puede ser pérdida de interés, de placer, sentimientos de culpa en esa persona, falta de autoestima, trastornos del sueño, trastornos de apetito, sensaciones de cansancio, falta de concentración. Entonces, si se dan cuenta, son varias manifestaciones que pudieran pertenecer a la ansiedad, pero que van ya relacionadas a dejar de hacer actividades o funciones normales de esa persona, es decir, ya están transgrediendo y afectando su entorno. La depresión puede hacerse crónica y puede ser recurrente. Y esta cronicidad o esta recurrencia pues dificulta el desempeño, el desenvolvimiento normal de esta persona en todas sus esferas, no solo en una. Es decir, una persona que está deprimida va a quedar mal en el trabajo, en la escuela, en la familia, con la pareja. Es decir, en todas las esferas de su vida va a tener afectación. En su forma más grave, la depresión lleva a el suicidio. ¿Por qué? Porque una de las características de estar vivo es la motivación, el deseo de vivir. Y si el deseo de vivir desaparece, por supuesto que ese individuo es capaz de sesgar su vida. Hay estudios, hago un pequeño paréntesis, se hizo un estudio con personas que estaban condenadas a muerte en Estados Unidos y se trataba de la inyección letal, ¿no? Estaban ya condenados y se autorizó un estudio aleatorio y a una de esas personas de ese grupo, durante el proceso no se le iba a administrar
la sustancia. Se hizo a la par de esto con también condenados a muerte en silla eléctrica. El resultado fue el mismo. Una vez que se hizo toda la preparación, ¿no? Esa persona no sabía que lo que le iban a inyectar iba a ser un placebo, o sea, era agua, o tampoco sabía que la silla no iba a tener una corriente eléctrica. Para él era real, ¿no? Se hizo todo el proceso y en el momento de bajar el switch, perdón, de subir el switch para la corriente eléctrica, o en el momento de la aplicación del medicamento, la persona entró en paro cardiorrespiratorio. Es decir, cuando la emoción, el sentimiento y el estrés de ese individuo está focalizado en una intención, por supuesto que el propio organismo puede generar este tipo de shock, este tipo de impacto, y mentalmente hablando también lo hace capaz de generar este tipo de situaciones, como el suicidio. Si la depresión es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene un carácter moderado o grave, sí se necesitan medicamentos y psicoterapia, es decir, lo debe tratar un psiquiatra. Debe llevar un control. Esa persona, ese colaborador que vemos constantemente deprimido, que vemos que está generando conflicto porque tiene problemas emocionales, lo vemos triste, lo vemos decaído, no tiene atención, cuidado. Necesita una valoración para saber si está en un tema leve, si es moderado o grave y dependiendo de eso el tratamiento, porque si no, sí se nos puede complicar bastante. ¿Qué causa la depresión? Pues existen también varias causas. Las causas más comunes, que yo creo que, espero que no nos hayan pasado, pero que tal vez hemos conocido a alguna persona que sí lo vivió, pues es la pérdida de un ser querido, ¿no? Ahí entra también no nada más el tema de defunción, sino el tema de una pareja, ¿no? La pérdida de un trabajo, por ejemplo, tener una enfermedad grave, que sea crónica, que sea degenerativa, estar bajo largos periodos de estrés, por supuesto que son causas de depresión a corto, mediano y por supuesto largo plazo. Pero también puede haber disparadores, es decir, la persona puede estar aparentemente normal, ¿no? Y de repente pasa algo y cae en un periodo depresivo. Afortunadamente, la mayoría de estos disparadores es temporal. Y todos, ahí sí, yo creo que lo hemos vivido. Tuvimos alguna vez, no sé, una amistad, un trabajo, una pareja, y de repente se termina, por la razón que haya sido. Y vamos a caer en un sentimiento en un trastorno depresivo leve, pero es temporal. Se pasa, dijeron por ahí, el tiempo lo cura todo. Esa emoción desaparece, se procesa y vuelve esa persona a la normalidad. Pero si este disparador se combina con factores genéticos que también existen, con cambios hormonales o con otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas principalmente, se vuelve duradero. Y ahí es cuando puede convertirse en un trastorno duradero, problemático, ocasionado por ese disparador. La combinación de cualquiera de estos factores produce cambios en nuestro cerebro. A veces es para algunos fácil de adaptarnos, para otros es más difícil de adaptarnos a esos cambios, tanto internos como externos que están sucediendo en ese momento. Y de eso depende. De eso depende que aparezcan síntomas menores o síntomas mayores de depresión. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la depresión más comunes? No porque sean los únicos. Hay muchísimos síntomas de depresión. Entre los más comunes está el sentimiento de impotencia, es decir, me siento mal, me siento triste, no tengo ganas de hacer nada, pero no sé qué hacer. No está en mi poder hacer algo. Es decir, el propio individuo pierde la posibilidad y la capacidad de visualizar, de razonar las alternativas. Hay culpa, y ese es un sentimiento muy frecuente hoy en día por el tema del home office y el COVID, porque hay colaboradores que están en su casa y sienten culpa, porque tal vez están en un lugar cómodo, ¿no? No están en la oficina y dicen, ay, es que no sé si yo creo que mejor abro el correo y veo si no me llegó otra cosa. Ay, es que no mandé este correo, este mail, no, pues yo creo que mejor me despierto y lo mando. Y eran las 2 de la mañana, ¿no? Pero como es tan fácil de levantarse, ir, abrir la computadora y hacerlo, pues ¿qué creen? Esos son sentimientos de culpa. Irritabilidad
Claro que sí, la persona se vuelve explosiva en un inicio. Antes de la depresión va a haber estas reacciones exageradas incluso. Va a tender esa persona a un aislamiento social y ahorita pues no lo vamos a poder detectar porque normalmente estamos acostumbrados a que la persona se aislara físicamente, pero ahorita va a ser en tema pues de comunicación, ¿sabes? Mensajes cortos o no envía nada y empieza esa parte de aislamiento, falta de concentración también, pensamientos de muerte y ahorita pues vuelvo a repetir, por el COVID es la gravedad de la información, de la enfermedad, cuántas muertes están apareciendo y este pensamiento es algo muy frecuente hoy en día. Trastornos de apetito, sí va a haber en un inicio ansiedad asociado a la depresión, es decir, va a empezar a aumentar la ingesta de alimentos, pero después viene lo contrario, viene la inapetencia. Esta persona dejará de consumir alimentos, el apetito no va a estar presente. La falta de energía, es decir, son personas que van a estar durmiendo constantemente, van a tener pereza todo el día y no porque quieran, es parte de los signos y síntomas de la depresión. Problemas de sueño también, no puedo dormir, me despierto en la noche, o me duermo durante el día y necesito medicamentos para poder dormir, todo esto empieza a llevar un círculo vicioso. El abuso de alcohol y drogas también es un síntoma, un signo de la depresión. ¿Por qué? Por tratar de compensar todos estos sentimientos negativos, la persona va en busca de una solución. Y si esa solución de manera temporal, pero rápida, le brinda distorsión de estas emociones, por supuesto que empieza a haber un abuso, un incremento en la frecuencia. Por eso empiezan a tomar más bebidas alcohólicas, empiezan a experimentar drogas para tratar de fugarse de estas emociones, de estos sentimientos. Y evidentemente no van a lograr nada bueno y solo lo potencian. Cuando la depresión como trastorno progresa y se vuelve más complejo, pues esto genera otro tipo de padecimientos, ya de enfermedades como tal. No vamos a ahondar mucho en ellas, porque realmente son bastantes, pero hemos escuchado todos de la depresión postparto, ¿no? Del trastorno emocional, afectivo emocional, también es otra enfermedad derivada de la depresión o complejidad de la misma. Hay depresión psicótica, ¿no? Son esas personas que están deprimidas, pero que son, que tienen delirios, que son violentas, y de hecho son de bastante cuidado este tipo de pacientitos, porque sí llegan a tener comportamientos violentos. La depresión mayor, que de todos los que les acabo de mostrar hasta ahorita, la depresión mayor es el que más tendencias puede generar en esa persona hacia un suicidio, por ejemplo. La distimia, que son grandes cambios en emoción, ¿no? No es bipolaridad, es muy similar, pero no es bipolaridad. Y aparte está el trastorno bipolar, que ahora sí es de repente contento y alegría y de repente tristeza profunda, o sea, son cambios muy extremos. Esa es la depresión como trastorno, como enfermedad, y el tratamiento para cualquiera de estas sí o sí es por un especialista médico. Es decir, cuando esa persona pasa de una depresión leve, temporal, que podría manejarse de manera personal o familiar o por amistades o laboral, pasa a uno de estos trastornos, no hay vuelta atrás. Requiere tratamiento médico y farmacológico y no puede dejarse a libre evolución, porque cualquiera de estos trastornos puede llevar a una discapacidad mental, lo quiero llamar así, de ese individuo y puede tomar decisiones que puedan sesgar su vida. Por esa razón, la importancia de tratarlo urgentemente cuando se detecta y por un especialista. Ahora, teniendo toda esta información como base de qué es la ansiedad, qué es la depresión, pues ahora sí viene lo más importante. ¿Qué puedo yo hacer como persona, como ser humano, como individuo, que lo estoy viviendo o que lo estoy viendo, o que soy responsable de otras personas porque en mi empresa pues tengo colaboradores, tengo trabajadores y estoy viendo que la situación no está muy bien emocionalmente? Número uno,
y lo más importante de todo esto del qué puedo hacer es cuándo consultar al médico, saber cuándo hay que enviar a esa persona al médico, cuándo tengo que ir yo con un médico. Si sientes que te estás preocupando demasiado y que esto interfiere con el trabajo, con las relaciones, con todos los aspectos de tu vida, cuidado. Necesitamos ir con un especialista. Todos tenemos esos pequeños flashazos. La mente es muy sabia, es muy, muy potente, pero como no tiene estas herramientas, no lo puede trabajar. Cuando adquirimos el conocimiento, ya hay esas herramientas, ¿no? Pero para eso necesitamos, pues, tomar un curso, recibir pláticas, que nos enseñen estrategias, pero como eso no pasa porque en nuestro país no hay una educación de salud mental, pues todos estamos desarmados literalmente para contrarrestar y atacar una enfermedad mental. Pero aún así, el cerebro nos va a dar flashazos, en donde cuando estemos en ese problema, de repente va a ser ay, como que yo siento que algo no está bien, como que me la paso dormido mucho tiempo, como que yo podría dar otra cosa en el trabajo, o antes era yo distinto, antes proponía más, antes hacía yo otras cosas. Esos pequeños flashazos es lo que debe evidenciarnos que algo no está bien, ¿ok? O al revés, cuando lo vemos en otras personas, pues que algo no está bien. Cuando sentimos que el miedo, la preocupación y la ansiedad causan malestar y se dificulta controlarlos, también hay que acudir a esa valoración. Si nos sentimos deprimidos, con problemas, sentimos que estamos necesitando el consumo de alcohol, de drogas, de experimentar otro tipo de situaciones, y se combina con otro tipo de problemas, ya sea físicos, mentales o simplemente con ansiedad, cuidado, también hay que ir a una valoración. Si pensamos que la ansiedad puede estar relacionada con un problema de salud físico, también, ya lo veíamos hace un ratito, la combinación no es nada buena. Es decir, si yo sé que tengo una enfermedad crónico-degenerativa, voy a poner un ejemplo, una insuficiencia renal, es crónica, va a llegar a una insuficiencia orgánica y empiezo a detectar este tipo de síntomas, necesito desde ese momento acudir con un especialista en salud mental, porque la posibilidad de que se complejice es demasiada, ¿ok? Porque hay otra enfermedad base que es crónica, que está favoreciendo estos sentimientos, esta emoción y este trastorno. Y también si percibo, si tengo esos flashazos de conductas suicidas, por supuesto que tengo que ir a que me revisen, a que me escuchen, a que me traten, porque no es normal, repito, estar en cualquier ámbito de la vida, en tu trabajo, en la casa, en la familia, y pensar, pues yo creo que si yo me muero, todo va a estar bien. Yo creo que sería mejor si yo ya no estoy. ¿Qué pasaría si me aviento al metro, ¿no? Cuidado. Esos sentimientos, esos pensamientos no son normales, pero desafortunadamente sí son bastante frecuentes cada día, cada semana, cada mes que avanzamos con el COVID, empieza a aumentar esa frecuencia, pero no nos damos cuenta. Entonces, estos son los datos de alarma que deben decirnos como seres humanos que debemos acudir a una revisión. ¿Ok? Ahora, vamos a puntualizar algunas estrategias, ¿no? Las herramientas, llamémoslo así, pues para que esto no pase, para que no sea una situación que no podamos controlar, porque ya sabemos, ya conocemos lo que es la enfermedad, lo que puede ocasionar, qué síntomas tiene, pero pues aquí viene lo importante, es qué hago, ¿no? ¿Qué hago yo para no llegar a eso? Porque el COVID no lo puedo curar. No puedo evitar ver noticias. No puedo evitar abrir mi Facebook y que todo sea COVID. Entonces, ¿cómo hago para que toda esa información que me está bombardeando en todas partes, y a mí, a mi familia, a mis seres queridos, a mis compañeros de trabajo, no me afecte y pueda yo resolverlo de forma adecuada? Bueno, número 1, siga las recomendaciones de los expertos. A estas alturas, yo creo que ya la mitad del país es experto médico en COVID.
pero por la Universidad de San Google. Entonces, cuidado. Hay muchísima información. No digo que no sea real, pero hay mucha información falsa. Hay muchos datos que no son verdaderos. Y empezamos a leerlos, a confiar en ellos, y eso nos empieza a generar ansiedad, nos empieza a generar este tipo de emociones y trastornos que va a ser muy difícil controlarlos. Entonces, número 1 es solo sigan las recomendaciones de un experto. Primero hay que informarse de forma adecuada cómo evito infectarme, cómo se propaga el virus. Por eso hemos enfocado mucho tiempo en este tipo de pláticas para la población. Esto no solo va a ayudarte a ti mismo, sino también a la familia, a los colaboradores y también a las empresas, porque da un mayor control. Es decir, el conocimiento certero da un mayor control de la situación y esa sensación de control contrarresta la ansiedad. Por eso, algunas de las empresas con las que trabajamos, con las que colaboramos, les armamos planes de capacitación médica, de educación en salud, para toda la empresa, para todos sus colaboradores, para no dejar al libre albedrío y voluntad que el colaborador se eduque, entre comillas, en cualquier otra parte. No, es aquí hay un experto que te va a dar información y tú sigue esta información, ¿ok? Y nos mantendrán actualizados para que podamos seguir por ese camino. 2, perciba o etiquete y acepte sus emociones. Es decir, esto no se trata de negarlo. Si tengo ansiedad, es decir, sí tengo ansiedad y me siento ansioso en este momento. El hecho de aceptar esta emoción como cualquier otra y ponerle un nombre, etiquetarla, hace que empiece a disminuir la preocupación que genera esa emoción en el tema de la ansiedad. Lo que hace que se prolongue es la negación. Y eso nos pasa con cualquier sentimiento y la ansiedad no es una excepción. Eso pasa emocionalmente con cualquier individuo. Les voy a poner un ejemplo. Independientemente de la religión que cada uno de ustedes profese, pues en algún momento a ustedes les pasó o conocieron a alguien que tal vez estaba en un recinto, en una iglesia, en un funeral, pero era un lugar de solemnidad. Es decir, no había otra cosa que estar serio, ¿no? Y de repente alguien hace algo, vemos algo o nos acordamos de lo que nos dijo nuestro compañero, era un chiste y nos dan ganas de reírnos. Y en ese momento viene la emoción, el sentimiento de risa. Pero como no estamos en un lugar apto para hacerlo, lo contenemos, tratamos de aguantarnos. Y díganme si no, sienten como si esa emoción se intensificara, esas ganas de reírse, tanto que se vuelve muy complicado contenerse. Entre más se aguantan, más pareciera que vienen las ganas de reírse. Bueno, esto pasa porque las emociones son cíclicas. Todas las emociones tienen ciclos que cumplir. Algunas son más largas, algunas tienen ciclos más cortos. De los más cortos, desafortunadamente, es la felicidad. Tienen ciclos muy cortos. Y de las más duraderas en ciclos son la tristeza, el sentimiento de pérdida, son los más largos porque sí llevan otro tipo de procesos. Pero así como empiezan, tienen que terminar. Por eso son cíclicos. Si nosotros bloqueamos o tratamos de negar esa emoción, lo único que vamos a hacer es que sea duradera y que se perpetúe todavía más. Por eso el segundo concepto importante es etiqueten, es decir, reconozcan la emoción para que pueda seguir su flujo emocional normal y pueda resolverse y apartarse de ustedes lo más sano posible. Luego, 3. Acepte la ansiedad y la depresión como una de muchas otras emociones que se tienen, que el ser humano puede experimentar a lo largo de su vida, es decir, no las ignore. Repito, no luchen contra ellas, ni rechacen el tema de, no, yo siempre me controlo, yo nunca estoy ansioso, no, yo nunca jamás me puedo deprimir. No, por supuesto que sí puede pasar. Y no juzgarse a sí mismo, ¿ok? La debilidad no está asociada con deprimirse o no. La ansiedad y la depresión no son signos ni síntomas de una persona débil emocionalmente, son signos y síntomas de cualquier ser humano.
en una estabilidad emocional, ¿ok? Y ser amigable con nosotros mismos, es decir, como seres humanos darnos ese permiso de vivir, de sentir y de experimentar, ¿ok? Pero con la responsabilidad de trabajarlo, no solo sentirlo y que ahí se quede, es decir, voy a hacer acciones para que eso pase y lo supere. Como cuarto punto, mantener siempre una perspectiva y fijarse en lo bueno, ¿ok? Es decir, cuando yo detecto en ese momento que algo está sucediendo, y ahorita pongo como ejemplo el encierro, el home office, todo este tema del COVID, pues inherentemente a todos nos va a generar ansiedad, ¿ok? Entonces, esta técnica, esta estrategia puede ya utilizarse de manera diaria y rutinaria, porque hay que reconocer que todo esto nos está generando mucha ansiedad y es parte de nuestra vida emocional. Pero para poder sobrellevarlo, para poder dejar que cubra su ciclo, pues hay que dejar espacios para plantearnos retos también. Por ejemplo, darnos un pequeño espacio durante el día en, pues, si hay algo que esté yendo bien, ¿no? Si las cosas están positivas y han ocurrido pensamientos de ansiedad, pues pensar si vale la pena o no sentir esa ansiedad. Es decir, yo estoy preocupado, estoy ansioso, es que hay que entregar esto, hay que enviar lo otro, es que ya se va a acabar el día, es que ya amaneció, es que no, mejor no como porque tengo que mandar esto, o mejor como mientras lo mando. En ese momento hay que poner un freno y decir, ¿estoy haciendo las cosas mal? ¿Estoy fallando como para que yo me sienta ansioso? Mi jefe me ha retroalimentado de una forma eh, que me haga ver que yo estoy fallando, tengo áreas de oportunidad. Y si la respuesta es no, entonces la ansiedad no se justifica. Y en ese momento hay que cambiar y reenfocar nuestra perspectiva. A eso se refiere este punto. Voy bien y no tengo por qué generarme este sentimiento. Vamos paso a paso, ¿ok? Siguiente punto, practique la respiración. Sí, el mero hecho de detenerse y respirar tranquilamente va a disminuir estos sentimientos de ansiedad, de depresión. Pero tiene que ser una respiración bastante peculiar, es decir, no solo es inspire y expire. Tiene que ser una respiración abdominal, es decir, respirar con el estómago. En resumen es, inflen el estómago. Cuando respiren, vigilen que su estómago sea el que se infla. Esa es la respiración abdominal o diafragmática. Y está comprobado que este tipo de respiración en esos momentos de ansiedad, en esos momentos de depresión, hacen que se generen estímulos en el sistema parasimpático, lo cual va a generar descarga de otras sustancias a nivel cerebral que contrarrestan ese sentimiento de ansiedad y depresión. ¿Ok? Por eso la respiración es extremadamente importante cuando estamos en ese momento. Los invito a que si en algún momento del día ustedes llegan a experimentar este tipo de emoción, practiquen esta respiración. No se requiere un número de 3 veces respiraciones de 7 para que no, practiquen este tipo de respiración el tiempo, los minutos que ustedes consideren y retomen su actividad. Esto va a darles ese shot de energía, de restablecimiento emocional. ¿Ok? Acérquense emocionalmente a los demás, es el siguiente punto. Es decir, hay que mantenerse en contacto con las personas. Ahorita estamos nosotros en un momento crítico, socialmente hablando, en el que el ser humano está experimentando un shock de experiencia, porque los seres humanos somos sociales, estamos acostumbrados a convivir, necesitamos, es más, no es que estemos acostumbrados, necesitamos convivir. Y ahorita no lo podemos hacer como quisiéramos por temas de salud. Pero eso no implica que no tengamos y no podamos buscar otras vías para convivir, porque eso es lo que vamos a aprender y lo que tenemos que aprender. El ser humano no convive por contacto, convive por comunicación, es decir, somos visuales,
auditivos, la mayoría de nosotros. Sí hay quienes somos kinestésicos, es decir, necesitamos ese apapacho, pero la mayoría sí somos visuales y auditivos. Por lo tanto, ese contacto puede ser vía telefónica, puede ser en videollamadas, puede ser en eventos sociales, así como estamos haciendo esta conferencia en este momento. ¿Qué creen? Pues no solo funciona para el trabajo, no solo funciona para voy a tomar el curso, también funciona para me puse de acuerdo con mi familia, con los que viven en no sé qué estados, en no sé dónde, y nos vamos a conectar para hacer una videoconferencia toda la familia. Se los recomiendo. Practíquenlo, háganlo. ¿Qué creen? Eso es convivencia. ¿Ok? No necesariamente tienen que ser físico. Y eso es algo que debemos procurar hacer. Siguiente punto, hay que practicar la gratitud. Pero la gratitud no es solo con los demás, ¿no? Porque me van a decir, bueno, es que pues, si no puedo salir, ¿a quién le agradezco? Pues, ¿qué crees? Hay mucho que agradecer y hay que agradecerte a ti mismo y agradecer lo que tienes, independientemente repito, de la religión que cada uno profese. El sentimiento de gratitud es con la vida, ¿ok? Por estar, por tener, por la situación en la que estamos, que tal vez sea favorable para algunos, no sea tan favorable para otros, pero siempre va a haber cosas que agradecer. Y esa gratitud tiene que ser muy honesta, muy, muy de corazón, porque ese sentimiento o esa acción va a generar plenitud y genera bienestar, y eso contrarresta la ansiedad y la depresión. Yo imagino que les ha pasado a muchos de ustedes que cuando te dicen, pídele, dale gracias, ¿no? Y lo haces obligadamente, pues no sientes nada. La verdad es que pues, fue un mero protocolo. Pero cuando alguien da gracias porque lo que recibió le llenó, le generó satisfacción, cuando das ese gracias de corazón, díganme sí o no, viene un sentimiento de satisfacción, de plenitud, de gratitud asociado a ese gracias. Eso es hacerlo de corazón. Y eso es lo que hace que se pueda contrarrestar esa ansiedad, esa emoción que se va detonando de manera temporal. ¿Para qué? Para que no se agrave. 8, déjese sorprender por la naturaleza. Hemos dejado de ver, y los adultos tendemos mucho a eso, los niños sí son mucho más abiertos, más perceptivos a los pequeños detalles. Ya como adultos, pues nos dejamos de sorprender. Ya el cielo es azul, pues es azul. La nube, pues es blanca. El pasto, pues sí, medio verde, ¿no? Ya dejamos de ver esos pequeños detalles. Entonces, ahorita, una de las estrategias que los invito a hacer en sus casas, no importa el tamaño, no importa en dónde estén, pues hay ventanas. Dense al día 5 minutos para acercarse a su ventana y pónganse a ver los detalles de la naturaleza. Es decir, no vean que la nube es blanca. Vean las formas de las nubes. No vean que el pasto es verde. Vean la variedad de verdes. No vean que hay pájaros. Vean el tipo de pajaritos, el color que tiene, las plumas que tiene. Vean los detalles. Déjense sorprender por la naturaleza. Recuerden a sus hijos o ustedes mismos cuando eran niños, cuando se acostaban en el pasto, volteaban a las nubes y llega el momento en el que ya no estás viendo nubes, estás viendo figuras y ves cómo pasan y el viento las mueve. Esa sensación de tranquilidad, eso es lo que necesitamos, ¿ok? Vamos a suplirlo con lo que tenemos, que también se puede hacer, pero hay que tener la disposición para ello. Y bastan 5 minutos diarios con esa disposición para poder reducir la ansiedad, bajar incluso la presión arterial, controlar otro tipo de enfermedades, porque eso genera bienestar y satisfacción. Hay que mantenernos activos. Entiendo que ahorita es un poco difícil, un poco complicado por el home office, no puedo salir, no quiero salir, tengo temor, tengo miedo. Entonces, dentro de la casa hay que mantenernos lo más activos posibles. Digo, si estamos en hora laboral, pues vamos a trabajar, pero si es un fin de semana y todos estamos en la casa, literalmente salimos de la oficina para entrar a la casa en el mismo lugar, pues hay que mantenernos activos. Siempre va a haber muchas cosas que hacer en la casa.
arreglar algo. Ahorita que ya se pueden pedir muchas cosas, pues lo pido y que me lo traigan para yo no arriesgarme. Y me pongo a hacer algo. Busquen qué hacer, manténganse activos. Y 10, pidan ayuda cuando lo necesiten. Es decir, vuelvo a repetir, la ansiedad, la depresión y el pedir ayuda no es signo de debilidad de un ser humano. ¿Okay? Al contrario, dicen mucho de esa persona porque habla de una inteligencia emocional mucho más desarrollada, como para tener esa capacidad de solicitar apoyo o ayuda cuando reconocemos que no tenemos esa preparación o esa capacidad, y eso habla muy bien de esa persona. Se los traslada a un ámbito laboral. ¿Qué funciona más o qué demuestra más de un colaborador? Que veamos a ese colaborador que no sabe hacer las cosas. Sí quiere hacerlo, o sea, las ganas están, pero no sabe cómo hacerlo, pero lo hace. Y comete un error. Y se equivoca. Y no preguntó. Y después hay que afrontar la consecuencia. ¿Qué hablará mejor de un colaborador? Que lo haga sin preguntar, sin asesoría, sabiendo que no tiene el conocimiento y la preparación para hacerlo, o que ese colaborador se acerque con el experto, con su jefe inmediato y pregunte. Diga, ¿sabes qué? Mira, yo lo hago, yo lo quiero hacer, pero ¿qué crees? Échame la mano, no tengo tanta experiencia. Si tú me guías, yo lo hago y aprendo. ¿Cuál de las dos opciones prefieren o ustedes pueden evaluar como mejor? Definitivamente la segunda. Y eso hace que esa persona crezca, eso habla muy bien de ese colaborador. Pues, ¿qué creen? Personalmente hablando, funciona igual. ¿Ok? Habla mucho mejor una persona que pide ayuda cuando lo necesita y de ahí aprende a solucionarlo, crece emocionalmente porque tiene más herramientas, a quien dice, no pasa nada, yo lo soluciono y después lo vemos peor, ¿no? Entonces, este punto es muy importante, reconozcamos, querramos aprender de los demás, de los que tienen un poquito de más experiencia para trabajar y crecer con estos nuevos conocimientos que tenemos que ir adquiriendo. De forma general, esto es la información, y muy resumida porque este tema es muy amplio, muy amplio. Las enfermedades mentales son un mundo de información. Podemos hacer sesiones completas de cada uno de esos trastornos que ustedes vieron. De cada uno invertiríamos horas para saber desde dónde vienen, a dónde van, qué hay que hacer y cómo tratarlo. Esto es solo una pequeña vista de lo que son este par de enfermedades y de emociones. Se los queremos transmitir de esta forma porque es un tema de sanidad mental y tenemos que ya empezar a cambiar nuestra perspectiva como país, como sociedad. La salud mental es muy importante, porque si se viene una situación como la que estamos viviendo, pues no solo hay que tratar la enfermedad física o de infecciosa, también hay que tratar la enfermedad mental. Ustedes ya están viendo lo que el gobierno está haciendo actualmente, todo esto del cubreboca morado que está implementando a nivel nacional es porque se han incrementado el número de suicidios, de violencia intrafamiliar, de feminicidios, y no solo de feminicidios, sino también de homicidios en general. Las personas están focalizando toda esta ansiedad, toda esta depresión hacia la autodestrucción, pero no tenemos preparación mental para eso. Y no hay ninguna campaña, y no la va a haber, a nivel salud pública que fomente la salud mental. Entonces, por eso el tema es extremadamente importante para ustedes, para que adquiramos estos conocimientos y busquemos una ayuda. No nos vamos a volver expertos con esta información, es para aprender a reconocerlo y reconocer que necesitamos pedir una guía en el momento necesario o mandar a nuestro colaborador a que se atienda. ¿Ok? Por último, bueno, en algunos comentarios que hemos tenido, correos, nos preguntan de los servicios que les podemos apoyar como organización. Aquí les muestro algunos de los servicios que como Medical Factor podemos brindarles. No solo tratamientos, sino también servicios de emergencia, capacitaciones especializadas, lo que necesite prácticamente la organización en tema de salud. Podemos apoyarlos si es que lo necesitan, ¿no? Ahorita estamos en este tema de educación en temas de salud, también lo podemos hacer de manera individualizada.
tratamientos especializados que ya los hemos comentado, como el factor de transferencia. Y bueno, estamos aquí para servirles, ayudarles. Mándenos si tienen algún tema vía correo, algo que podamos servirle y nos ponemos en contacto. Con esto terminamos la plática de hoy y los dejo con Angie. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel López, por esta interesante conferencia. Y tenemos algunas preguntas que las vamos a ir mencionando. Gracias por acompañarnos, licenciado Pablo Condo. Agradece al doctor Emanuel y le comenta que fue muy interesante e importante el tema. Como bien lo comenta, pues justo lo necesitamos en estos momentos. En otras plataformas nos han estado preguntando información acerca del tratamiento que ustedes han dado, acerca de factores de transferencia. No sé si nos pueda comentar este tema. Sí, claro. El factor de transferencia les platico un poquito de dónde viene el factor de transferencia. El factor de transferencia se obtiene de donantes humanos, es decir, de sangre humana. Se puede elaborar de sangre de otras especies, pero pues conlleva sus respectivos riesgos. Lo más seguro es de un donante humano. La sangre humana tiene en su contenido diversos tipos de células. Unas de ellos son células que se llaman leucocitos, que son las células especializadas de defensa. Dentro del leucocito existe información o sustancias que contienen la información más esencial de esa inmunidad de esa persona. Entonces, lo que se hace para obtener el factor de transferencia es destruir literalmente el leucocito para extraer esta información, estas sustancias, y de ahí se obtiene lo que conocemos como factor de transferencia. No genera respuesta inmunitaria porque son nanomoléculas muy, muy pequeñas que no generan una interacción. Y la finalidad es transferir inmunidad. Es decir, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo soy un paciente diabético y por mi diabetes yo sé que mi sistema inmunológico no responde con la misma capacidad que una persona que no tenga diabetes, y si me da COVID, pues yo voy a tener más riesgo de que se me complique el COVID, porque mi sistema inmune pues no está respondiendo óptimamente. Lo que se hace con el tratamiento de factor es adquirir esa inmunidad que tiene una persona sana para ir restableciendo la respuesta inmunológica. Claro, el factor de transferencia, quiero aclarar, no cura la diabetes. ¿Ok? Porque por ahí vienen a veces muchos malos entendidos. No es una cura para la diabetes. Lo que hace el factor de transferencia, inmunina en este caso, es fortalecer, reforzar la respuesta inmunológica de esa persona para disminuir su riesgo de complicación ante una enfermedad, en este caso el COVID. No va a evitar la infección por COVID, no es una vacuna, ¿ok? Es que yo esté inmunológicamente capacitado para responder en caso de que haya una infección. Eso es lo que es el factor de transferencia. Lleva un tratamiento, evidentemente, ¿no? Se requieren varias dosis, se toma vía oral, se guarda en el refrigerador porque va congelado, y se saca, se descongela y se toma, es vía oral. Hay otras presentaciones que son inyectables, pero la verdad es que es un poquito más complicado para las personas estarlo administrando. Por eso es que va vía oral y se toma, se ingiere y asunto terminado. Y lleva todo un proceso, un seguimiento médico. Eso es lo que es el factor de transferencia. Muy bien. También nos comentaba que había un precio preferencial por el tema del Buen Fin. No sé si tengamos esa lámina para que también les informemos a los asistentes. Es correcto. O acerca del costo, si nos puede comentar. Sí, claro, sí, no hay problema. Tenemos ahorita por todo este tema del Buen Fin, porque tampoco es un medicamento que sea barato, ¿no? Su proceso sí es bastante elaborado por el tema de controles y problemas de proceso. El precio normal, para aquí lo vemos, el precio normal es por frasquito de 380. El tratamiento es de 10 frascos, se toma uno diario. Ahorita tuvimos ahí unas sesiones con
con la UNIDEM y estamos autorizando para los socios, en caso de que lo requieran, continuar hasta la siguiente semana con este descuento para que lo puedan tener esos mismos 10 frasquitos, pero en un precio menor, con un descuento del 30%. Si lo requieren, si necesitan asesoría, con toda confianza, pueden contactarnos, ya sea vía correo, ahí está el número de teléfono, para que podamos ayudarlos y apoyarlos con esto, aprovechando pues el tema de la promoción. Muy bien, muchas gracias, doctor. Excelente tema. Agradecemos también al doctor Raúl Rivera, titular de la empresa Medical Factor, que junto con el doctor Emanuel están en la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Les agradecemos por coordinar este interesante tema y el trabajo de investigación, información y prevención y recomendaciones que nos trajo el día de hoy. Invitamos al doctor a que nos acompañe a finalizar esta sesión. Antes les vamos a dar unos avisos. Les recordamos que anteriormente este formato de consultorio médico empresarial, los doctores nos han expuesto otros temas específicos como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, interpretación de pruebas COVID, tratamientos de secuelas, entre muchos otros. Todos los anteriores en relación al COVID. Si alguno de los asistentes quiere consultar estas conferencias, pueden visualizarlas en el canal de YouTube, Facebook de la UNIDEM o solicitar la grabación al gerente de su zona. Les queremos hacer la atenta invitación para que nos conectemos el próximo martes, 1 de diciembre, a las 12 horas vía Zoom, en este ciclo tan interesante de conferencias cortas en el tema de consultorio médico empresarial. Recuerden que es un servicio permanente todos los martes de 12 a 1:15 de la tarde. Asimismo, los invitamos a nuestro próximo curso que tendremos con el tema Reformas Fiscales 2021 y Cambios por COVID. Se expedirá constancia de participación, no se la pueden perder, iniciamos a las 12 del día, este viernes 27 de noviembre vía Zoom, los esperamos con mucho gusto. Asimismo, les recordamos que todos los cursos, conferencias y eventos empresariales son totalmente gratuitos y serán publicados en las redes sociales de la Unión Industrial del Estado de México. Les informamos que si algún asistente desea solicitar alguna constancia de asistencia de la conferencia del día de hoy o algún evento empresarial anterior, a los que nos hayan acompañado pueden solicitarlos con su gerente de su zona. Queremos agradecer a los más de 171 asistentes que tuvimos conectados el día de hoy. Este evento fue transmitido de manera simultánea en 4 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. Como siempre, le agradezco la coordinación de estas conexiones al ingeniero Jesús Troya, mi compañero de UNIDEM, por hacer este trabajo. Y bueno, ya estamos finalizando. La unión hace la fuerza. Sigamos atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades de la salud. Finalizamos la reunión del consultorio médico empresarial del día de hoy y entregamos con mucho gusto el reconocimiento a nuestro expositor por este trabajo de investigación, prevención y recomendaciones en materia de salud. La Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento al doctor Emanuel López Delgado, integrante de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como expositor de la conferencia en línea COVID-19, Ansiedad y Depresión, con duración de 1 hora. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Hoy, 24 de noviembre del 2020, la unión hace la fuerza. Firma nuestro director general, el maestro Francisco Cuevas de Varganes, y le agradecemos infinitamente al doctor que nos haya acompañado y nos conectamos el próximo martes. Les agradecemos mucho su tiempo y siendo la 1:10, damos por concluida esta 13ª sesión del consultorio médico empresarial. Que se encuentren muy bien ustedes, sus familiares y sus seres queridos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.